no porque lo intelectual o el conocimiento no fuera importante, pero él supo elegir lo mejor, que es aprender a estar en el Señor, a vivir en Él. Ojalá que ustedes también aprendan eso. A veces nos pasamos la vida queriendo conocer conceptos y teorías de Dios, y Dios no es un concepto ni una teoría, Dios es una experiencia. Por eso pongámonos en manos con todas nuestras intenciones al Santo Cura de Ars, pidiéndole vocaciones para la iglesia, pidiendo por los sacerdotes amigos, especialmente aquellos que están en crisis y han perdido el sentido profundo de su vocación. Oramos por sus intenciones, las intenciones de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, y también en acción de gracias por la vida de Luis Miguel Maya Caviedes en el día de su cumpleaños. También colocamos al Santo Cura de Ars y sus hijos de manera especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, quien dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Padre, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama siempre a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores limitados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En una peregrinación donde nosotros buscamos tomar conciencia despierta, responsable de lo que significa ser cristiano. Y el cristiano se caracteriza por la virtud, especialmente. Y a veces es doloroso descubrir que nosotros de virtud a veces poco, quizá porque no hemos cultivado los contenidos que nos motiven a hacer esos actos buenos que van marcados por el sacrificio. La gente cree que ser virtuoso es fácil, no es fácil. Cultivar una virtud cuesta lágrimas, cuesta sangre, cuesta renuncia, mortificación, penitencia. Y nosotros como generación, pues no tenemos eso. Por eso a veces la medida, y yo les decía ayer, nosotros tenemos una medida mezquina que viene del ocio y de la pereza, pero de la mediocridad, porque queremos cambiar la vida de los demás, ordenar la vida de los demás, donde nosotros no tenemos en orden la nuestra. Y esos son los cristianos de estos tiempos. Y me da pena decirlo, porque es así. Por eso la vivencia cristiana de hoy tiene crisis, grandes crisis, porque no somos virtuosos. Una de las virtudes que por excelencia deberíamos nosotros cultivar con esmero es la prudencia. Contemplamos en este lugar la vida de un hombre que intelectualmente sufrió mucho, porque no tenía esa capacidad de dar respuesta, tanto así que no lo quería ordenar. Hasta que al final hombres santos sabían descubrir el llamado de Dios en este pobre y sencillo hombre, que refugiado increíblemente en el corazón de Jesús, él logró por fin ordenarse de cura, pero después de grandes batallas. Porque
desafortunadamente en la iglesia, en la formación sacerdotal, nos exige un rendimiento académico alto, así como la misma vida a veces nos exige un rendimiento de competitividad. Por eso su fiesta está marcada por estas lecturas. Son lecturas que van muy relacionadas con eso que cada uno como cristiano debería asumir, que es liderar el sembrar del Evangelio, pero en una vivencia profunda de su fe. Y la vivencia profunda de la fe se hace en esa escuela de cultivar virtudes. Y para eso nosotros meditamos el Evangelio. La razón de meditar la palabra es tener herramientas, elementos, motivaciones y contenidos. Para yo primero ser humilde, anonadarme y ser prudente. Dice la lectura de Ezequiel, decía que es una gran misión nuestra, que se lo dice: cuando escuches una palabra de mi boca, lo amonestarás de parte mía. Si yo digo al malvado, morirás inexorablemente, y tú no lo habías amonestado, ni le habías advertido que se apartara de su perversa conducta para conservar la vida, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su vida. En cambio, si amonestas al malvado y él no se convierte de su maldad y de su perversa conducta, entonces él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Si al contrario, el justo se desvía de su justicia y obra mal, yo le pondré una trampa y morirá. Como tú no los has amonestado, él morirá por su pecado, y no se tendrá en cuenta las obras buenas que habían hecho, pero a ti te pediré cuenta de su vida. Pero si tú amonestas al justo para que no peque, y no peca, ciertamente él conservará la vida, porque había sido molestado, y tú habrás salvado la tuya. Vale la pena preguntarnos nosotros a la luz de esta primera lectura, ¿cómo nosotros podríamos entender esta palabra? Porque las amonestaciones no son regaños ni cantaleta. Las amonestaciones deben ser exhortaciones, donde la gente siente que uno va en dirección justa, que uno es justo y sensato, pero que habla con la fuerza del Espíritu, con esa autoridad que hemos recibido a través del Evangelio. Pero si usted no tiene esa autoridad, porque usted no es coherente con su fe, no se mete en el riesgo de amonestar a nadie. Para amonestar hay que tener autoridad, hay que tener coherencia, hay que tener testimonio de vida. Y esto era lo bello que podíamos encontrar en un hombre santo como el santo cura de Ars, que a veces sin decir una palabra, con solo su vivencia, nos dejó toda una espiritualidad increíble, porque fue testigo con su propia vida, con su propia entrega, de amonestar toda una generación. Por eso la iglesia de hoy necesita testigos. Es muy fácil hablar, nosotros hablamos mucho y nos gusta corregir mucho, pero las correcciones no llegan cuando yo no he hecho ese trabajo de manera personal conmigo. Ese trabajo de amonestarme primero lo tengo que hacer conmigo para que pueda llegar al otro. Y por eso nosotros vamos en un continuo vigilante proceso de corrección, donde Dios nos lleva rectificando errores y desandando pasos mal andados. Y cuando uno entra en esa experiencia profunda de rectificar errores y desandar pasos mal andados, uno crece en ese orden relacional de virtud para tener la autoridad de decirle al otro. Porque cuando uno interiormente no tiene esa autoridad, eso no tiene credibilidad. Y es lo que le pasa a mucha gente cristiana. ¿Cuánta gente cristiana se ha ido por nuestro testimonio? Porque al llamar la atención, lo que la gente conoce de nosotros no va consecuente con los principios evangélicos de la
buena nueva del reino. Entonces no te metas en camisa de once varas. Pero la invitación también es, sí, podrían preguntarse, pero entonces no me puedo callar, no me puedo quedar callado si alguien está perdido. Si alguien está perdido en el camino, pero tú vas en el camino, tienes una opción, que es la que nos pide la Virgen en Fátima. Ofrece sacrificio por la conversión de los pecadores. Ofrece sacrificio, mortificación y penitencia por tu conversión y por la conversión de los tuyos. Porque mi experiencia personal, se lo digo, mientras tú no tengas la autoridad para amonestar a alguien, es mejor que no lo hagas. Es mejor que hagas penitencia. Y eso es lo que necesita esta generación. Por eso el ángel, cuando llegó a Fátima, le gritó 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia. Basta de ofender a Dios, que ya está más que ofendido. Y la ofensa más grande que hoy le hacemos a Dios son las críticas y los prejuicios que cultivamos y hacemos contra el hermano. Por eso, en esa dinámica hemos venido nosotros reflexionando sobre nuestra cultura desarraigada, sumergida, que a veces no sé si me puedan entender, en la hipocresía de nuestra fe. Porque a veces no vivimos una fe sensata, una fe prudente, no vivimos una fe virtuosa. Para eso la Virgen nos ha dado el Santo Rosario. Pero ¿cuántas luchas tienen ustedes para rezar el Rosario? ¿Se han preguntado? ¿Cuántas dudas, cuántos miedos, cuántos temores lo puedo percibir? ¿Cuánta negación a recibir ese misterio de gracia? Por eso el reino no se da muchas veces, porque el reino se da cuando uno es capaz de identificar los signos que Dios me da para santificación mía personal. El santo cura de Ars, un hombre que supo descubrir que esta palabra cura, que esta palabra ilumina, capacita al hombre para que se entienda y para que dé respuesta a su interrogante. El santo cura de Ars supo descubrir que la sacramentalidad celebrada con arrepentimiento, con firme propósito de enmienda, con contrición, transforma y libera la vida de una persona. ¿Cuántas confesiones mal hechas? ¿Ustedes no se preguntan eso? A veces nos preguntamos eso, pero ¿cuántas confesiones mal hechas nuestras? Simplemente por rutina, por desahogo, sin arrepentimiento, sin firme propósito de enmienda, simplemente por desahogo. No lo digo yo, me lo dice nuestro Señor a mí. Hoy la gente se confiesa muy mal, piensa que la confesión es un desahogo, en vez de reconocer que es un acto consciente, vigilante, un acto consciente, vigilante, humilde, de reconocer una falta. Pero esta generación se confiesa con escrúpulo, por eso los curas de hoy no se sientan largas horas como el santo cura de Ars, porque no soportan increíblemente la justificación de la feligresía de estos tiempos, que prácticamente a veces la confesión se vuelve un polipegado. Es la justificación de la justificadera. Entonces, hijos, esto hay que trabajar, porque necesitamos recuperar la sacramentalidad, la celebración especialmente de la confesión. El día en que esta generación haga confesiones humildes, sencillas, que se sienta el firme propósito de enmienda y de contrición, muchos curas se sentarán a confesar. Y habrán y tendremos largas horas para confesar muchas almas. Pero las confesiones de hoy, se lo digo sinceramente, son fatigantes, porque les falta humildad y reconocimiento. Y me da pena decírselos. Y se los digo porque ustedes en este momento son hijos míos. Y ustedes tienen que revisar su forma, cómo ustedes viven la penitencia. Y cuando digo penitencia, hablo en el sentido amplio de la espiritualidad misma, de ella misma, y su relación con la vida sacramental. Porque de lo contrario, se van a quedar enanos espiritualmente. No van a crecer,
no van a madurar y van a tener una religiosidad de prejuicios que solamente sirve para murmurar al otro, señalar al otro, para juzgar al otro, para criticar al otro. Y eso es lo que uno va a ver en la iglesia y ve en las peregrinaciones en los grupos. ¿Cuánta paciencia tiene que tener uno? Increíblemente, cuando le salen cristianos, dice, ¿cómo usted permite esto, tal cosa? Y uno dice, Dios santo, no podemos ser más papistas que el Papa. Y algunos de ustedes tienen mucho de eso, que se siente de pronto vicario parroquial. Tenemos que hacer esas correcciones. Tenemos que ser más humildes, especialmente cuando vemos que alguien viene entre nosotros y no ha conocido la verdad que quizás tú conoces, pero que no vives a profundidad, o que la vives a media simplemente porque quieres exigir que el otro la viva para que tú puedas consentir y aceptar que la tienes que vivir. ¿Cuántas esposas quieren convertir a su marido a punta de jarrazo, por ejemplo? ¿O cuántos esposos también quieren convertir? No, conviértete tú y lo demás anda por añadidura. Quitemos la mirada del otro. Por eso Jesús decía, quítate la paja que tienes en tu ojo. Y esa es la dinámica que necesitan los cristianos de estos tiempos. Dejar de estar mirando hacia afuera para mirar hacia adentro y entrar en un ejercicio de limpieza y de libertad de todo lo que me de Dios. Necesitamos pastores santos, hombres y mujeres que sepan nuevamente conquistar el corazón de los pastores para que vuelvan nuevamente a la confesión. Porque yo soy sincero, ustedes no saben cuántos curas me dicen, no confieso porque no soporto ver la falta de humildad que hay en los fieles, porque son confesiones que se justifican. Yo espero que ustedes no caigan en esa tentación. Necesitamos confesiones más humildes, con más propósito firme de enmienda y con más experiencia de arrepentimiento y contrición. Y te juro que tendrán muchos curas de Ars sentados 3 y 4 horas confesando, porque no hay cosa más que le conmueva el corazón a uno de ver un fiel que venga realmente arrepentido. Eso es una escuela para uno increíble. Pidamos al Señor esta tarde esa gracia de que nosotros podamos ser humildes para celebrar estos misterios santos, especialmente uno de los cuales amaba el santo cura de Ars, porque las almas que lo buscaban con contrición. Ese es el testimonio que él nos deja a lo largo de la historia, que quizás muchos buscan el ejemplo del cura, pero deberíamos hoy mirar más los hombres y mujeres que lo buscaban, queriendo ser libres o queriendo encontrar la respuesta ante su acto de experiencia de contrición. Una cosa es la contrición, que es el arrepentimiento de una conciencia despierta, y otra cosa es el escrúpulo y el moralismo simplemente de hacer una confesión simplemente por calmar una culpa. En Medjugorje hablaremos más profundo de este tema. Pongamos en manos del Señor para decirle que hoy limpia nuestros corazones. Hora naciente, bella como la luna, brillante como el sol.